¿Cómo les va? Dios los bendiga. Qué bueno es poder estar otra vez juntos para compartir la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles sobre los abogados, pero en particular sobre el mejor abogado que tú podrías tener. Obviamente me refiero al Señor Jesucristo. ¿Y qué les parece si para ver cómo acciona, cómo obra este abogado, vamos directamente a la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, que queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu verdad y nos guíe, Señor, a hacer tu obra. Queremos confesarte que tú eres Dios poderoso, grande y magnífico, y que tú vives en el corazón de aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí tenemos todos los elementos. Tenemos la acusada, que es la mujer esta que comete adulterio. Tenemos a los fiscales, que son los fariseos. Tenemos el jurado allí, que parecería el pueblo. Tenemos el abogado defensor, Jesucristo. Y tenemos al juez, que es nuestro Padre Celestial, el Dios eterno. La palabra comienza diciendo que el abogado se prepara toda la noche. Dice allí que Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Ya esta era una costumbre de Jesús. Cuando él sabía que tenía que afrontar grandes acontecimientos, él se iba toda la noche al monte a orar para recobrar esas fuerzas espirituales que iba a tener para poder desenvolverse al día siguiente. Y aquí que comienza a enseñar en el templo, y una muchedumbre compuesta por gente del pueblo y escribas y fariseos le traen una mujer y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido hallada en el mismo acto de adulterio, y según nuestra ley, la que nos dio Moisés, debemos apedrearla. Y dice la palabra que estaban buscando tentar a Jesús. ¿Por qué estaban tentando a Jesús? ¿Por qué? Porque justamente habían mentido en cuanto a la ley. Acusaban a la ley, a la persona, a través de la ley, pero falsamente. ¿A qué me refiero? Según
Levítico capítulo 20, versículo 10, la palabra aclaraba bien clarito lo siguiente, que en estas cuestiones de adulterio no era uno el que debía ser juzgado, sino los dos. Levítico 20:10 dice lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea que los fariseos trajeron solo a la mujer, ¿y el hombre? ¿Qué pasó con él? Lo dejaron libre. Solo trajeron a la mujer, solo trajeron la mitad del problema para tentar a Jesús. Y esto es lo que hace el diablo. El diablo no dice toda la verdad, dice la mitad de la verdad, y con esa mitad intenta acusarte, intenta dejarte desprotegido e intenta dañarte completamente. Por eso es que los líderes usaron a esta mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Si Jesús hubiera dicho que no debía apedrearse a la mujer, lo hubieran acusado de violar la ley. Pero por el contrario, si él decía que debían ejecutarla, lo acusarían frente a los romanos, que no permitían a los judíos llevar a cabo sus propias ejecuciones. O sea que al único que podía ejecutar era el Imperio Romano, porque ellos eran los conquistadores. Y esta es una declaración significativa en lo que respecta a juzgar a otro. Dice la palabra allí que como insistieran en preguntarle, se enderezó y Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el tirar la primera piedra. El argumento de nuestro abogado defensor, aludiendo a la conciencia del ser humano. ¿Quién hay que no haya pecado nunca? La palabra misma es muy clara que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la ley. Jesús no ratificó el castigo aplicable al adulterio, pero al decir que solo quien estuviese libre de pecado podía arrojar la primera piedra, destacó lo importante de la compasión y el perdón. Cuando se descubre que hay otros que están en pecado, ¿somos rápidos para emitir un juicio? ¿Somos rápidos para juzgarlos? Hacerlo equivale a actuar como si yo nunca hubiera pecado. Y eso no es verdad. Es Dios el que debe juzgar, no nosotros. A nosotros nos toca mostrar perdón y compasión. Y eso fue lo que el Maestro mostró al decirle a los escribas: hay que perdonar el pecado de esta mujer. Hay que perdonar la ofensa que cometió, no el pecado que hizo, la ofensa que cometió. Cuando Jesús dijo que solo quien no hubiera pecado podía arrojar la primera piedra, los líderes se alejaron en silencio, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Era evidente que los hombres mayores tenían mayor conciencia de sus pecados, más que los jóvenes. Eso quiere decirnos que la edad y la experiencia a menudo moderan la actitud a que nos creamos justos, típico de aquellos que son más jóvenes. Pero sea cual fuere la edad, hay que echar una mirada sincera a nuestra vida y reconocer que somos pecadores. Reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa y busquemos la manera de ayudar a otros en sus momentos difíciles en lugar de andar lastimándolos. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo que abandonara su pecado. Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en tu vida, pero debe haber confesión y arrepentimiento, porque eso implica un cambio de corazón. Con la ayuda de Dios, tú puedes aceptar el perdón de Cristo y poner fin a tus malas obras. Jesús no dijo que era inocente de la falta cometida. Jesús dijo: si nadie te condenó, yo tampoco, pero no vuelvas a cometer este mismo pecado.
Por eso tenemos un juez justo, que odia el pecado, pero que ama al pecador. Y que si tú has pecado, Él te dice hoy, arrepiéntete, confiesa y yo te perdono. Qué tremendo que es nuestro abogado defensor. Ese abogado que se compadece de cada uno de nosotros. Y si tú quieres a este abogado, a Jesucristo, como tu abogado, puedes hacerlo simplemente haciendo esta oración y recibiéndolo en tu corazón. Así que allí donde estás, cierra tus ojos y di conmigo lo siguiente. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he faltado, Señor, a tu palabra toda mi vida, que he hecho lo que he querido, pero ahora, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz, que entregaste tu vida por mis pecados. Te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Tú eres el abogado de mi alma, aquel que me defiende contra mi enemigo, aquel que me libra de la ira venidera. Te doy gracias, Padre, por Jesucristo. Amén y amén. Ahora tú eres un hijo de Dios y tienes un abogado que está sentado allí a la diestra del Padre en los cielos para defenderte, a Jesús de Nazaret. Y cada vez que caigas en pecado, lo único que tienes que hacer es acercarte al trono de la gracia, confesar, arrepentirte y Dios volverá a limpiarte de tus pecados. Dios te bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana.